Muy buenos días, queridos hermanos. Continuamos con nuestro estudio del libro de Jeremías y hoy nos corresponde analizar el capítulo primero del libro de Jeremías. Yo les invito a que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 1 y aunque vamos a estar estudiando todo el capítulo, voy a centrarme especialmente para efectos del título en el versículo número 8 y versículo número 19, el cual dice de la siguiente manera: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y en el versículo 19 dice: Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y he titulado la predicación del capítulo primero de Jeremías: Contigo estoy para. Contigo estoy para. Porque es una frase que se repite en el versículo 8 y versículo 19, y va a ser una de las razones por las cuales Dios va a animar a Jeremías a predicar para Judá y para las naciones vecinas este discurso que es bien difícil para él. En los primeros 3 versículos del capítulo se nos introduce históricamente y políticamente la realidad del profeta Jeremías. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes Quim. En esos primeros 3 versículos del capítulo primero de Jeremías se nos introduce el capítulo y el libro diciéndonos algunos aspectos básicos sobre Jeremías. Por ejemplo, con qué sacerdotes y con qué reyes estaba relacionado. Se nos habla también de la época en la cual él escribió y el lugar donde él nació. En los domingos que estudiamos sobre la introducción, hablamos que Jeremías venía de una pequeña ciudadela llamada Anatot, muy cerca de Jerusalén, que estaba emparentado con el sacerdote Hilcías y que era una ciudad pequeña donde habían nacido personajes muy importantes, de los cuales la historia bíblica va a mostrar. Estudiamos también que allí en Anatot, probablemente en el año 626 a.C., este joven, Jeremías, un joven muy tímido, un joven un poco callado y solitario, fue llamado por Dios para ejercer su labor profética. Que allí en Anatot fue donde Jeremías soñó no solo crecer, sino vivir y morir, porque amaba posiblemente mucho esa tierra, pero la historia nos va a mostrar que Dios no le permitió algunas de esas ideas o sueños que él tenía desde temprano. Jeremías estuvo relacionado con el rey Josías y con otros 4 reyes en la época de él que eran pertenecientes al reino de Judá. Una de las realidades que enfrentó el pueblo de Israel en la época de Jeremías fue que hizo alianzas permanentemente con otras naciones, especialmente alianzas políticas, para hacer que el pueblo de Judá se desviara y que se emparentara con sus enemigos en lugar de buscar al Señor. Ese es uno de los discursos principales del libro de Jeremías, lo dijimos el domingo pasado: llamar a la nación de Israel para que vuelva a Dios. Por supuesto, la tarea de Jeremías fue una tarea muy difícil. Fue llamado para predicar a una nación muy ingrata, fue llamado para predicar a una nación rebelde, y él tuvo que enfrentarse permanentemente con la ingratitud, la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Judá y con la enemistad de las naciones vecinas, porque estaba llamado a pregonar una tarea que la gente no quería escuchar. El profeta Jeremías, al igual que otros hombres de Dios llamados en la Escritura, rehusaron abiertamente servir a Dios. Recordamos, por ejemplo, Moisés. Moisés, cuando Dios lo llamó, dijo una y otra vez: yo no sé hablar, yo no estoy dispuesto a ir, búscate a otro. Y Jeremías también, de igual manera, él sacó excusas que a manera de él eran muy válidas, pero que Dios le desarticuló sus excusas y le dijo: no digas que no vas a ir porque yo te estoy enviando. Las palabras impactantes del profeta Jeremías no nos pueden dejar indiferentes. Tenemos que ser desafiados poderosamente por el Evangelio, por la palabra predicada por este profeta, a presentar el mensaje, así las naciones no nos escuchen, así los más cercanos nos rechacen, y así tengamos que enfrentar la ingratitud y el odio, la persecución aún de los más cercanos.
El profeta Jeremías vivió hace unos 2600 años antes de nosotros. Pero a pesar de la antigüedad con la que él dio su discurso, hay muchas similitudes entre la realidad política, económica y religiosa en la que vivió el profeta Jeremías y la realidad que nosotros enfrentamos. Es por esa razón que este libro y este capítulo es muy pertinente para nosotros hoy. Porque aunque esas realidades son antiguas y son específicas de una nación, nos muestra realidades similares hoy, en todos los aspectos de la vida. Jeremías capítulo 1, versículo 2 y versículo 7, nos muestra algunas de las excusas del profeta Jeremías. Dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mando. En Éxodo capítulo 3, versículo 11, recordamos las palabras de Moisés cuando es llamado por Dios, y él dice, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en Éxodo también, en el capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jeremías, al igual que Moisés, intentó rechazar por muchos medios el llamado de Dios, pero aún así Dios lo llamó y lo puso en el lugar que Dios le había establecido. Contigo estoy para. Son las palabras de Dios para Jeremías, pero las palabras de Dios para nosotros, especialmente para aquellos a quienes Dios nos ha llamado a realizar una tarea especial. Y yo quiero mencionar 3 aspectos de cómo Dios está al lado de Jeremías y cómo podemos ver la presencia y la compañía grata de Dios en el trabajo del profeta. El primer aspecto es, contigo estoy para comisionarte. Versículos 4 al 10. Contigo estoy para comisionarte. Y dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Queridos hermanos, estos versículos en primera instancia nos muestran la presencia de Dios al lado de Jeremías para ratificarle que ha sido comisionado para una gran tarea. La tarea de Jeremías no implica espera, no admite cuestionamientos o excusas de parte de él, no admite ninguna razón para que él pueda escapar de ese llamado que Dios le ha dado. Dios le va a ratificar, contigo estoy para comisionar. La comisión del llamado de Jeremías no depende de las circunstancias, ni depende de la voluntad o la disposición de él para aceptar ese llamado. El llamado de Jeremías depende única y exclusivamente de Dios. Dios llamó a Jeremías, Dios lo comisionó, Dios le dio una tarea y le dio las razones y los medios para hacerlo. Y Jeremías tiene que comprender que Dios está con él. Y un primer principio fundamental para comprender que Dios lo llamó y lo comisionó es que cuidó de él aún desde antes de nacer. El profeta Jeremías, ante las excusas que él tiene, Dios le va a responder y le va a decir, Jeremías, yo soy soberano. Antes de que tú nacieses, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y no solo te conocí, sino que te comisioné antes de, te encargué, te dediqué, te formé y te liberé y te comisiono para que realices esa tarea. Queridos hermanos, Dios conocía de manera íntima y personal a Jeremías. Y conocía los planes y los propósitos y los proyectos aún antes de que él existiera. Esa razón o esa verdad o esa explicación de Dios nos muestra de manera interesante el cuidado perfecto de Dios para sus hijos, para su iglesia y para sus siervos.
Jeremías no sabía, o por lo menos si lo sabía lo había olvidado, que Dios le conocía antes de él. Jeremías estaba viendo las circunstancias, y ante circunstancias reales, objetivas, como vimos en las claves de lectura, ante una realidad pastoral natural, él veía que no tenía las condiciones para servir a Dios. Jeremías veía que no tenía ni las fuerzas, ni el valor, ni el argumento, ni el valor físico y emocional para enfrentar semejante llamado que no solo involucraba a la nación de Israel, sino a las naciones vecinas y los imperios más poderosos. Jeremías objetivamente reconoce sus limitaciones, reconoce y comprende que tiene excusas naturales. Pero queridos hermanos, ¿será que nuestras excusas y limitaciones naturales y nuestras realidades objetivas pueden hacer que Dios desista de su llamado para nosotros? Ustedes y yo tenemos la respuesta. Dios le está diciendo a Jeremías, yo soy soberano. Y no solo soy soberano, sino que te elegí por gracia y te llamé para ser enviado a las naciones. La comisión de Dios para Jeremías, en primer lugar, le muestra que Dios es soberano, que Dios le conoce íntima y perfectamente, que Dios tiene planes perfectos para Jeremías, planes que nadie conoce y que aún Jeremías tiene dudas y tiene cuestionamientos frente a ellos. Dios le va a decir a Jeremías, no importa tus excusas, no importa si te sientes inadecuado, incapacitado, imposibilitado para hacerlo, no importa. Quiero que sepas que desde antes de que nacieras yo te había escogido. Quiero que sepas que antes de que tú estuvieras aquí frente a esta realidad, yo proveí todas las circunstancias y te estoy llamando para que seas enviado como profeta a las naciones. Queridos hermanos, si la comisión dependiera de nuestra buena voluntad, Jeremías no hubiera cumplido esa comisión. Si la comisión o el llamado para Jeremías dependiera de nuestro interés o de cómo nosotros leemos la realidad histórica que nos corresponde, ninguno de nosotros serviríamos a Dios. Pero ¿saben qué es lo maravilloso acá? Que la vocación de Jeremías, que el llamado y el encargo de Jeremías no queda supeditado a la disposición de Jeremías para obedecer, sino a la soberana y perfecta voluntad de Dios que le comisionó aún antes de nacer. Eso nos muestra verdades maravillosas, asombrosas, que dan esperanza y consuelo a la vida de nosotros. Posiblemente muchos de nosotros hoy estamos aquí escuchando esta palabra y sintiendo que no hacemos parte del plan de Dios, o que no fuimos planeados o deseados por nuestros padres, o que la realidad que nos corresponde a vivir es una realidad nefasta y que no nos agrada. Queridos hermanos, puede que todo eso sea real en nuestros sentimientos, puede que todo eso sea real en nuestras circunstancias, pero ¿saben que hay una realidad mayor que nuestros sentimientos y nuestras circunstancias? Y es lo que Dios piensa y lo que Dios decidió desde la eternidad. Y Dios determinó que estuviésemos en este lugar y que estuviéramos en este momento escuchando la palabra y comprendiendo que Dios nos eligió desde antes de nacer. ¿Para qué nos eligió Dios? Dios le va a responder a Jeremías. ¿Para qué lo llamó? Dios le va a decir, Jeremías, puede que sientas que eres muy incapaz, pero te tengo para grandes cosas. Te elegí, te comisioné y te cuidaré. El protagonismo aquí no es el de Jeremías. El protagonismo no es si Jeremías se siente adecuado o no para hacer las cosas, si se siente competente o no. El protagonismo aquí es el de Dios. Dios desde la eternidad determinó que le sirviéramos. Dios desde la eternidad determinó llamarnos a su servicio, consagrarnos a Él y enviarnos para toda buena obra. Aquí Dios no le está diciendo a Jeremías, Jeremías, te estoy llamando para ver si quieres ser protagónico para servir a una nación. Dios le está diciendo a Jeremías, a pesar de todas tus excusas, yo te voy a enviar y te voy a cuidar, porque aquí el protagónico soy yo. El protagónico soy yo que desde la eternidad te elegí, te cuidé. El protagónico soy yo que te estoy llamando y enviando a circunstancias difíciles, pero te sostendré y te ayudaré. La tarea de Jeremías fue una tarea muy difícil. Jeremías fue llamado a tareas que ninguno de nosotros de manera natural aceptaríamos. Dios le dice a Jeremías, te voy a poner en primer lugar para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Y si ustedes miran el texto, hay 6 verbos en infinitivo. Y los primeros 4 tienen que ver con acciones
contrarias a la voluntad de Dios en la cual el pueblo estaba andando y en la cual Jeremías va a tener que trabajar fuerte y arduamente, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Esas 4 acciones, que son acciones conjuntas y que implican toda la destreza y el compromiso del profeta, son tareas imposibles para él cumplir. ¿Cómo Jeremías podía arrancar el corazón de piedra? ¿Cómo podía Jeremías arrancar la idolatría de una nación obstinada? ¿Cómo podría Jeremías destruir la maldad y los malos que estaban persiguiendo y obstinando al pueblo de Dios? ¿Cómo podía arruinar los altares y los ídolos falsos que estaban no solo en los templos y en los lugares altos de Jerusalén y de Judá, sino también en el corazón de los judíos? ¿Será que él podría derribar de manera natural todas las tradiciones y las enseñanzas paganas? Queridos hermanos, estos 4 encargos, que implican 4 acciones y que implican 4 realidades naturales en el cual el pueblo se ha desviado de Dios, es imposible para Jeremías hacer. Él no va a poder hacerlo. Y en ese sentido podemos comprender la limitación del profeta. Yo no quiero ir, porque yo no puedo ni arrancar, ni destruir, ni arruinar, ni derribarlo de mi propio corazón. ¿Cómo podría hacerlo para una nación y para las naciones enemigas? Pero la misión de Jeremías no termina allí. Dios le dice, tienes que hacer todo esto primero, a fin de que puedas edificar y plantar algo nuevo que ya Dios lo ha determinado desde la antigüedad. Edificar y plantar es la labor entusiasta o motivante para un hombre, para un agricultor o para un constructor. Edificar y plantar, sembrar, pero antes hay que preparar el terreno. Ninguna de esas acciones Jeremías las puede realizar. Por eso comprendemos que naturalmente él dice, Señor, no puedo hacerlo. Soy un muchacho. Me es imposible hacerlo. Además que por la costumbre de la época, los jóvenes no podían presentarse ante los adultos. Y mucho menos presentarse ante los adultos con semejante discurso. Los jóvenes eran despreciados y ellos mismos se sentían apocados e inferiores frente a una sociedad adulta. Queridos hermanos, Jeremías saca excusas naturales. Jeremías saca excusas reales. Él realmente es un muchacho. Él realmente es un joven tímido y solitario y temeroso. Pero Dios le dice, te tengo para tareas radicales que implican acciones y determinaciones contundentes en las emociones y en la vida de un hombre y que van a implicar toda la acción de este varón controlado y lleno por el Espíritu Santo. Dios comisionó a Jeremías y Dios que lo comisionó le va a sostener. Y la manera como Dios le va a ayudar a Jeremías a comprender que fue comisionado por Dios desde antes de nacer es diciéndole que Dios está en control de todo. Eso le da esperanza y eso nos da confianza. No somos producto del azar, no somos producto de la casualidad, no somos producto de un descuido, somos producto del cuidado poderoso y fiel de un Dios soberano y providente. Somos resultado de la gracia perfecta y maravillosa de un Dios que no solo cuida, sino que llama y sustenta. Dios comisionó a Jeremías para una tarea maravillosa. Y de igual manera nos comisiona a nosotros hoy, como hijos suyos, para predicar el Evangelio, no importa las circunstancias o nuestros sentimientos o nuestra limitación. Éxodo capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, Dios le respondió a Moisés, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y luego en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 17 y 18, Elí dijo, ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Queridos hermanos,
Jeremías, al igual que Moisés, al igual que Samuel, fueron comisionados por Dios para una tarea. Y varios hombres en la Biblia fueron comisionados siendo jóvenes. Timoteo, Samuel, Daniel y otros más, siendo aún muy jóvenes, fueron llamados, y es natural, las excusas de ellos, o son naturales, pero Dios les dice, yo los elegí para esa gran tarea. Frente a esa respuesta, desde la eternidad, y expresando el carácter perfecto de Dios, ¿quién puede excusarse? En segundo lugar, Dios está con nosotros para capacitarnos. Contigo estoy para capacitarte. Versículos 11 al 16. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Queridos hermanos, estamos frente a otra realidad evidente para Jeremías y para nosotros de que Dios está con él. La primera razón por la cual Jeremías va a comprender que Dios está con él es porque le llamó y le cuidó. Y la segunda razón es porque Dios le capacita para hacer la tarea. Dios no solo llama, Dios no solo elige, Dios no solo nos delega tareas, sino que Él en su absoluta soberanía nos capacita. Y una forma para Dios capacitar a Jeremías es decirle lo que va a acontecer. Queridos hermanos, es muy interesante que a través de estas dos señales que Dios le da a Jeremías, la de la vara de almendro y la de la olla hirviente o hirviendo, le está anticipando cuál es su plan perfecto. Saben, Dios que conoce todas las cosas y nuestra vida pasada, conoce también el futuro. Él no solo nos llama y conoce eso, sino que nos tiene preparado su futuro y nos indique cuál va a ser el resultado para lo cual Él nos ha llamado. Según su voluntad y su plan perfecto, Dios nos llama y nos dice qué va a pasar. Dios a través de estas dos señales, al igual como a Moisés le dio dos señales, a Jeremías le dio dos, a través de esas señales le indica qué es lo que va a acontecer. Y son dos cosas lo que van a acontecer mientras Jeremías va a dar su palabra profética a Judá y a Babilonia y a todos los reinos del momento. Las dos cosas que van a acontecer. Primero, la palabra de Dios va a tener que ser predicada. La vara de almendro indica que Dios va a hacer que su palabra se proclame con autoridad en el reino de Judá. Que la palabra de Dios se va a proclamar con firmeza y con autoridad. Y que va a hacer Jeremías, el hombre escogido por Dios para pregonar la palabra a Judá, a Babilonia y a todos los reinos de Siria. Que la palabra de Dios va a florecer. Que en la mañana, bien temprano, la palabra de Dios va a tener que ser anunciada. Y saben, queridos hermanos, esa primera señal es una señal de gracia y bondad inmerecida de Dios para una nación. Dios dice, yo voy a destruir y voy a traer juicio sobre Judá. Pero antes de traer el juicio, yo apresuro mi palabra. Es decir, yo voy a hacer que la palabra se anuncie, se proclame, se conozca públicamente en Judá, en Babilonia, Nabucodonosor lo sabrá, los reyes de turno lo sabrán, los gobernantes lo sabrán, porque he aquí que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Saben? Eso es algo muy maravilloso. Me parece muy interesante que aunque Dios va a traer juicio a esta nación, ese juicio de Dios no llegará si antes no se proclama la palabra. La palabra tiene que ser anunciada, tiene que ser conocida, la voluntad de Dios tiene que ser proclamada pública, audiblemente a la nación, para que luego Dios manifieste su castigo. La primer señal es una señal de esperanza,
es una señal de oportunidad, es una señal de misericordia. Tengo planes para ti, y el plan que tengo es que vas a predicar tu palabra, y antes que el almendro florezca, tú predicarás a esta nación. El almendro es una señal muy interesante del cambio de la estación. Viene la primavera, ¿cierto? Y viene la estación nueva, y lo primero que florece es el almendro. Dios va a hacer que su palabra florezca. Su palabra va a florecer y va a ser un anuncio público, un anuncio natural para la nación de que el pueblo de Israel está conociendo su palabra, pregonando su palabra en la nación para luego venir el juicio de Dios. Queridos hermanos, ese primer anuncio implica que Dios es el guardador de Israel. Dios no se adormece, Dios no está dormido frente a la rebeldía de la nación. Aunque la nación está dormida, aunque la nación está olvidada de Dios, aunque los sacerdotes y los políticos se han olvidado de Dios, Dios no se ha olvidado de Israel. Y apresura su palabra, y hace que Jeremías sea llamado urgentemente, aún en su juventud, a predicar su palabra a esta nación porfiada y rebelde. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, Jeremías, ponte las pilas, madruga a predicar, corre, apresúrate, no te desanimes, porque la palabra de Dios tendrá que ser anunciada ampliamente en toda la nación, porque luego vendrá la segunda señal. La primera señal es Jeremías, no hay excusas, no hay tiempo para las excusas, no te estoy pidiendo un favor, Jeremías, te estoy dando una orden, y a todo lo que te mande irás y dirás exactamente todo lo que te diga. No tienes que inventar el discurso ya está, el mensaje ya está, la voluntad ya está, la circunstancia ya está, el mensajero ya está. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Yo te capacito, y la forma como Dios va a capacitar a Jeremías es diciéndole, predica rápido, porque yo hago florecer mi palabra, yo hago que mi palabra se anuncie y sea testigo fiel de lo que se dijo, para que cuando venga el segundo momento, el cumplimiento de la segunda señal, nadie diga, no se nos advirtió, nadie diga, no se nos anticipó, no lo sabíamos. Queridos hermanos, ¿no es eso maravilloso de parte de Dios? Es allí donde comprendemos que antes del juicio está la paciencia y la longanimidad de Dios para dar tiempo y espera a una nación que se arrepiente. El pueblo de Israel está frente a ese momento. Y Jeremías está puesto allí para ser como un mensajero, un heraldo, antes del juicio, para decir, viene juicio y destrucción, pero antes se está dando una oportunidad de arrepentimiento. Jeremías tiene que predicar. Jeremías tiene que no dormirse, como está la nación. Tiene que despertarse. Y tiene que ir rápidamente. Ahora, es probablemente esa una de las razones naturales por las cuales Dios escogió a Jeremías, un muchacho joven, que a pesar de ser tímido y de ser un poco solitario y miedoso, pues es un joven que va a tener el valor y la fortaleza física para afrontar tal periodo de llamado y enfrentarse a una nación difícil. La segunda advertencia para la nación de Israel es una olla hirviendo. Y esa señal o ese símbolo nos advierte de juicio. Nos advierte de cómo se está cocinando el juicio de Dios. La olla está hirviente, dice que esa olla mira hacia el norte. Es decir, del norte vendrá el juicio y el castigo para la nación de Israel, especialmente para Judá. Es del norte. ¿Y cuál era el imperio más poderoso del norte en ese momento? Pues era el imperio de Babilonia, en cabeza de Nabucodonosor. Del norte vendrán los enemigos que invadirán a la nación y que destruirán el templo y que tomarán los objetos sagrados y que destruirán gran parte de los ciudadanos del reino del sur y también del reino del norte. Del reino del norte vendrá juicio y destrucción. Y lo simboliza como una olla hirviente, como una olla que se está cocinando y que va a destruir. Nosotros sabemos que el fuego implica en la Biblia destrucción, ¿cierto? O juicio, o purificación. Y lo que Dios va a hacer a través de Babilonia es traer juicio para Judá y, por supuesto, purificación. Pero ¿no les parece interesante, hermanos, que esas dos señales, hay una primera y una segunda? La primera es una señal de esperanza, de advertencia, y la segunda es una señal de juicio definitivo.
Luego, cuando esa olla está hirviendo, no hay escapatoria. Ninguno se podrá escapar del juicio de Dios. Pero oigan bien, se les advirtió anticipadamente que se arrepintieran. Queridos hermanos, Dios a través de Jeremías nos muestra su método de actuar. Dios no cambia. Dios trae juicio y no da por inocente al culpable. Y Dios a los rebeldes los llama al arrepentimiento. Pero antes de derramar su ira, y su terrible ira sobre las naciones y sobre los pueblos, y aún su ira reprensiva y correctiva sobre su pueblo, antes levanta varones para que nos adviertan que su palabra es anunciada. Dios, antes de derramar su ira, nos muestra que antes de la reprensión hay advertencia y hay llamados de atención. La pregunta es, ¿quién se arrepiente cuando hay advertencias y escapa del juicio de Dios? Nosotros, por la historia bíblica, por la realidad de nuestra historia también y de nuestro propio corazón, sabemos que no nos arrepentimos. Por eso tanto Jeremías como Moisés y también Isaías, cuando Dios los llama a esas tareas, dicen, ¡ay, ay! O algo así como, ¡pobre de mí! Que soy llamado a una tarea tan difícil, a una labor donde voy a ser sumamente impopular y desagradable. Voy a presentar un discurso que a nadie le gusta. Dios no llamó a Jeremías a un discurso o a una tarea donde él iba a ser popular, honrado, donde iba a recibir grandes beneficios y la gente lo iba a celebrar. Por el contrario, Dios llamó a Jeremías a realizar una tarea desagradable, una tarea despreciable, en medio de gente despreciada y despreciable, y en medio de reyes y sacerdotes que le iban a causar mucho dolor. Dios llamó a Jeremías no para ser popular, sino para ser impopular. Dios no llamó a Jeremías para ser honrado, sino deshonrado. No para ser agradable, sino desagradable en medio de una nación. Queridos hermanos y querida iglesia, ¿no es a eso lo que Dios nos llama también? ¿No es a la misma tarea que Dios nos llama? Para que nosotros pregonemos el Evangelio en medio de una sociedad rebelde y obstinada, en medio de hijos y familias desordenadas que están como prestos a recibir el castigo y la reprensión de Dios. Dios nos llama no para ser populares, sino para comprender que hay un llamado y que Dios va a cumplir su palabra. La palabra de Dios no cambia y el mensaje de Jeremías no podía ser cambiado a pesar de las circunstancias. Jeremías en algunos momentos de su vida, lo vimos en la introducción, se sintió demasiado desanimado y con realidades tan reales en las cuales él decía no vale la pena continuar. Este discurso y predicar este discurso me hace exponerme, me causa dolor y vergüenza y contradicción. Pero aún así, Dios le dice, yo estoy contigo para capacitarte. Dios capacitó a Jeremías diciéndole que antes del castigo viene la preparación o viene la advertencia. Que antes de la destrucción viene el mensaje de oportunidad. Queridos hermanos, hay oportunidad aún para arrepentirse. Hay oportunidad aún para volver a Dios. Hay oportunidad aún para volvernos de nuestros malos caminos y para buscar a Dios. Y ese va a ser el discurso por 50 años aproximadamente de Jeremías. Aún hay oportunidad. Es cierto que la olla está hirviendo. Es cierto que está preparándose el juicio. Pero aún hay oportunidad. Vuelvan a Dios. Dios capacita a Jeremías diciéndole que hay promesas de esperanza para la nación. Pero que efectivamente el juicio va a venir, porque Israel no se va a arrepentir. Saben, queridos hermanos, de las cosas maravillosas de Dios cuando nos llama, es que no nos llama para hacer una tarea a ciegas, sino que nos advierte lo que nos va a acontecer. Nos llama, nos capacita, nos envía, pero nos dice, te va a ir de esta y de esta manera. Es así como van a reaccionar a tu llamado, es así como te van a tratar, pero no temas, contigo estoy para capacitarte. Y Dios no solo nos capacita inicialmente para enviarnos, Dios permanentemente nos está capacitando, animándonos y diciéndonos cuál es el mensaje, cuál es la voluntad de Dios, que su voluntad no cambia y que aun si las circunstancias no cambian, debemos mantenernos preparados y comprometidos frente a ese llamado. El llamado de Jeremías es un llamado supremamente difícil. ¿Quién de nosotros voluntariamente iría a cumplir un llamado así?
¿Quién de nosotros diría, bueno, si me va a ir tan mal, yo estoy dispuesto a ir? ¿Quién de nosotros diría, pues si nadie me va a escuchar y voy a ser impopular y voy a ser rechazado, yo quiero ir a cumplir esa misión? Estoy seguro que ninguno de nosotros diríamos, heme aquí, envíame a mí. Todos diríamos, yo no quiero ir, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, no es mi voluntad. Por eso Dios le dice a Jeremías, yo te voy a enviar, a pesar de que voluntariamente tú te niegues a hacerlo. Pero Dios que comisiona, también capacita. Y eso nos da muchísima alegría y muchísimo valor y ánimo a aquellos a quienes hemos sido llamados para servir al Señor. Jeremías 1:16. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. En el Salmo 121, versículo 4, dice, por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esa es una alusión a esa primera señal de la vara de almendro que florece. Dios no se duerme ni se queda descuidado cuidando a su pueblo. Jeremías capítulo 1, versículo 12, Dios le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él dice, yo veo una vara de almendro. Dice, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Jeremías dice, yo no sé hablar, no tengo palabra, y Dios le dice, es con mi misma palabra que te capacito y te explico lo que va a acontecer. Jeremías capítulo 31, versículo 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En el capítulo 31, Dios le está diciendo a Jeremías que él va a cumplir su palabra. En segunda de Crónicas 36:21, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra haya gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años fueron cumplidos. Queridos hermanos, Dios está con nosotros para capacitarnos. En medio de todas las circunstancias difíciles, en medio de todas las contradicciones, ustedes y yo tenemos que comprender que Dios está capacitándonos día a día. Y para eso usa su palabra, usa su precioso Espíritu Santo, y nos usa unos a otros para animarnos, para estimularnos al amor y para comprender que Dios está con nosotros, a pesar que las circunstancias no cambien. Porque la promesa no es que las circunstancias cambien, la promesa es que Él está con nosotros. Queridos hermanos, en tercer lugar, Jeremías va a comprender que Dios está con él porque le va a confortar. Contigo estoy para comisionarte, contigo estoy para capacitarte y contigo estoy para confortar. Versículos 17 al 19. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mando. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Queridos hermanos, esos últimos versículos son unos versículos contundentes, que confrontan poderosamente a Jeremías, y donde Dios no le da la opción a Jeremías de defenderse, donde Dios no le da la opción a Jeremías de ser escuchado, donde Jeremías no puede decir, un momento, Señor, quiero reclamar mis derechos, quiero que me escuche, quiero tener libertad de expresarme libre y naturalmente, y que tú me escuches y me consideres. Jeremías dice, no puedo, y el Señor le dice, no digas eso. Jeremías dice, no quiero ir, el Señor le dice, donde te diga que vayas, irás. Jeremías dice, soy un muchacho, el Señor le dice, no eres un muchacho. ¿Saben, queridos hermanos? Es maravilloso cómo Dios va a confrontar a Jeremías. Pero la razón de Dios confrontar a Jeremías evidentemente no es para humillarlo, no es para avergonzarlo. La razón de Dios confrontar a Jeremías es para confortarlo, para hacerlo fuerte, para hacerlo comprensivamente adecuado de que Dios está con él y que no depende Jeremías de sus fuerzas ni de su deseo, sino de la fortaleza que viene de Dios. Jeremías dice, yo no puedo. Y Dios le dice, yo no te estoy diciendo que tú puedes,
estoy diciéndole que yo puedo. Jeremías dice, no sé hablar, y casi que pareciera entre líneas que Dios le está diciendo, Jeremías, no te estoy preguntando si sabes hablar o no. Te estoy diciendo que vas a ir, porque no vas a hablar tu mensaje, sino que vas a hablar mi mensaje. Jeremías fue llamado, queridos hermanos, a dirigir a un pueblo o a enseñar a un pueblo que no admitía corrección, que no quería escuchar ni quería responder. Jeremías fue llamado a enseñar a una nación que no admitía un mensaje de parte de Dios, que pisoteaba y rechazaba el mensaje de Dios, que encontraba en el mensaje de Dios un obstáculo para sus propios pecados y para su propia maldad. Jeremías va a dirigir un pueblo y va a dirigirse a un pueblo y a unos reyes que encuentran en Dios su peor obstáculo, porque su mejor aliado son los reyes paganos y sus alianzas políticas. Jeremías va a tener que enfrentarse con la fuerza de Dios y con la confianza que viene de Dios. Si Jeremías se enfrenta en sus propios esfuerzos, queridos hermanos, en el primer discurso, Jeremías hubiese sido muerto. O Jeremías se hubiera rendido a las consideraciones de estos reyes paganos, y recuerden que fue aún por Nabucodonosor manipulado y extorsionado para que él se vendiera y se entregara a servir para Babilonia. Jeremías hubiera hecho eso, porque eso hace cualquier hombre y cualquier mujer que presenta un mensaje cuando no es enviado de parte de Dios o cuando lo presenta en sus propias fuerzas. Ante la primera oportunidad o ante la primera adversidad se rinden. Jeremías hubiera hecho eso. Muchos de los predicadores que tenemos hoy, que pregonan mensajes de prosperidad y de bien y de salud y de riqueza material, posiblemente algunos de ellos no comenzaron así en su ministerio. Probablemente muchos de ellos comenzaron predicando adecuadamente, pero como no confiaron en las fuerzas de Dios y se entregaron en sus propios obstinados corazones y en su propia avaricia, terminaron llenos de dudas, de incomprensión, diluyendo el mensaje y presentando un mensaje de esperanza para el pueblo, pero una esperanza sin Dios. Saben, queridos hermanos, Jeremías tuvo tantas dudas. Jeremías parece ser que no hubo otro profeta en la Biblia como él, que fue tan incomprendido, que fue por el periodo de su ministerio perseguido, acusado, reprimido, ignorado y abandonado. Jeremías tuvo situaciones supremamente difíciles, pero el Señor le dice, yo estoy contigo para confortarte. Y en la primera frase del párrafo que leímos, del versículo 17, es una frase muy interesante. Dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblale. Es algo así como, ponte en el lugar que te he puesto. ¿Sí? Asume tu lugar, asume tu liderazgo, levántate, ponte en el lugar en el cual yo te he puesto, ciñe tus lomos. O como diríamos en un lenguaje mucho más castizo, asegúrate los pantalones. Ponte los pantalones, asegúratelos, afirma tus pies, afirma tus lomos y ve a trabajar. No te excuses más. No te llenes de autoconsideración o autoconmiseración. No te llenes de desánimo frente a las realidades. No te estoy preguntando si tienes habilidades o si quieres o si tienes capacidades. Sencillamente levántate y ve. Háblale, ciñe tus lomos. Enfréntate a esa nación porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para cuidarte. Saben, queridos hermanos, la palabra de Dios para Jeremías es una palabra de muchísima esperanza. Dios no viene para condolerse de Jeremías y decirle, pobrecito Jeremías, eres un pobre muchacho, eres tan débil y tan inconstante y tan temeroso que, sí, pensándolo bien me equivoqué, no eras tú, es otro. ¿Sí? Jeremías, lo siento en el alma, yo sí pensé que te podía ser útil en mis manos. Jeremías, está bien, voy a aceptar tus derechos, tienes derecho a defenderte, tienes derecho a expresar tus razones frente a mí y yo tengo la responsabilidad de escucharte. Recuerden, queridos hermanos, que estamos en una sociedad que se llama una sociedad de derecho y por esa falsa sociedad de derecho estamos como estamos. Toda la inmoralidad rampante en nuestra sociedad y en el mundo entero se debe a la sociedad de derecho que nuestros gobiernos nos están vendiendo. La Biblia dice todo lo contrario. No somos una sociedad de derecho.
Como creyentes no somos creyentes de derecho, no somos hijos de derecho, somos hijos, hombres y mujeres, familias, iglesias, en las manos de un Dios absoluto y perfecto, que no admite nuestras excusas, nuestras consideraciones, ni nuestras debilidades. Somos hombres y mujeres en las manos de Dios, y a todo lo que te mande, irás, y dirás todo lo que te diga. Cualquier hijo, si escuchara eso de su papá, diciéndole así, ¿qué podría pensar de su papá? En la sociedad de derecho en la que estamos, podría demandar a su papá, decirle que es un arbitrario, un patán, un tirano, y que no escuche consejos, y que no escuche a su hijo, que él tiene derecho a expresarse. ¿Saben? Me gustaría que viéramos a la luz de Dios el carácter de los padres, porque es a la luz de Dios y a la luz de la voluntad soberana y perfecta de Dios que se nos instruye, y no a la luz de te escucho y tú me escuchas y llegamos a un acuerdo. Dios no le dice a Jeremías, Jeremías, ¿te gustaría ir? Jeremías, ¿cómo te sientes para esta tarea? ¿Cómo ves las circunstancias? ¿Estás dispuesto? ¿Estarías dispuesto para hacerlo hoy o esperamos un poco más? Dios le dice, levántate, ciñe tus lomos y háblale. Haz lo que te dije, no te quedes callado. Jeremías, no te preocupes por lo que la gente piensa. No te preocupes si la nación te recibe o no, no te preocupes si eres débil o no, si tienes condiciones o no, no te preocupes qué piensa tu familia, qué piensan los demás de ti. Sencillamente, levántate y ve a hacerlo. Es una voz de autoridad. Y así nos habla Dios, queridos hermanos. Dios no nos habla de manera suave y tierna, esperando que nosotros lleguemos a comprender su llamado. Sencillamente Dios nos da orden. Y la voluntad de Dios es absoluta. Y su voluntad es perfecta. Y Dios que llama no se equivoca y capacita. Dios no le está diciendo a Jeremías que su tarea va a ser fácil. Su tarea va a ser tan difícil que la tarea de Jeremías es para sentarnos a llorar. El encargo de Jeremías es para sentarnos a llorar y decir, definitivamente soy un hombre muerto, como dijo Isaías. No puedo hacerlo. Pero saben, frente a la enorme capacidad de Dios y frente a la enorme responsabilidad y a la pequeñez de Jeremías, Dios va a mostrar su gracia. Probablemente Dios nos está llamando a tareas muy grandes y las tenemos ya. Tenemos tareas inmensas en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de nuestras familias, en el cuidado de la iglesia, en los trabajos, en las economías, tareas en las cuales usted y yo nos sentimos supremamente inferiores, tareas en las cuales nosotros decimos no puedo y nos sentamos a llorar, tareas en las cuales decimos no soy capaz, pero saben, de igual manera como Dios habló con Jeremías, Dios no nos dice, no te estoy preguntando si quieres o si puedes, te estoy dando una orden, pero te estoy asegurando que estoy contigo. ¿Saben, queridos hermanos? La única razón para Jeremías poder hacer su tarea es saber que Dios está con él. Ninguno de nosotros podemos hacer ninguna tarea en nuestros propios esfuerzos. Ni siquiera tareas sencillas y tareas personales. Mucho menos tareas que involucran la vida de otros y que implican ministerio y que implican servir a otros en diferentes latitudes. Ninguno de nosotros podemos hacerlo porque nosotros somos débiles e inconstantes, temerosos y porque nosotros estamos preocupados por nuestra imagen y por nuestro prestigio. Jeremías, cuando responde en sus excusas naturales, objetivos para él, está diciendo, Señor, la gente va a pensar mal de mí. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Cómo va a quedar mi prestigio o mi honor o mi imagen frente a una sociedad tan rebelde o a un país tan ignorante? Pero Dios le dice, no te preocupes por tu imagen. Uno de los discursos que se venden hoy en las iglesias y una de las formas como se entrena a los nuevos predicadores es para que cuiden de su imagen, para que vendan un producto que le guste a la gente a tal punto de que ellos sean honrados y sean puestos en honor y sean prosperados. Hoy en día el discurso es, háblale bien a la gente, endúlzale el oído a las personas para que ellos piensen bien de ti y te honren. Háblale lo que ellos quieran oír, para que ellos te alaben y te hagan calles de honor. Pero saben, Dios le dice a Jeremías y nos dice a nosotros, háblales todo lo que la gente no quiere oír. Predíqueles el mensaje. Y el mensaje aquí es, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, porque hay juicio de parte de Dios.
¿Quién quiere escuchar ese mensaje? ¿Qué predicador va a ser honrado y va a ser popular con un mensaje así? Ninguno de nosotros, y mucho menos si es un joven que está en toda la flor de su juventud y sueña con un proyecto de vida exitoso, y sueña con un ministerio donde sea honrado y reconocido, donde se le ensalce por lo que él hace y es. Pero saben, queridos hermanos, no nos debe importar lo que la gente piensa, nos debe importar lo que Dios piensa. ¿Y saben qué piensa Dios de nosotros cuando nos llama así? Yo estoy contigo y soy yo el que te voy a hacer prosperar. Y Dios le va a dar a Jeremías 3 ejemplos de qué es lo que Dios va a hacer con él. Primero le va a decir, te voy a poner como una ciudad fortificada. Es decir, nunca va a ser alcanzado por sus enemigos. Te voy a poner de manera inalcanzable para los enemigos. Los enemigos se saboreaban por destruir a Jeremías, pero nunca pudieron destruirlo. Porque Dios le dijo, te pongo hoy como una ciudad fortificada. Aunque Jerusalén, sus muros van a ser destruidos, tú vas a ser como una ciudad fuerte, impenetrable, ¿sí? Inalcanzable por sus enemigos. Te pongo como columna de hierro, es decir, no va a poder ser destruido nunca. ¿Quién podrá destruir una columna de hierro en un edificio, en una construcción? Yo te establezco hoy como una columna de hierro de tal manera que serás indestructible ante las naciones. Y te pongo como un muro de bronce, el cual no podrá ser penetrado. Dios le va a decir 3 verdades a Jeremías que van a confortar su corazón. Primero, vas a ser inalcanzable. Segundo, vas a ser indestructible. Y tercero, vas a ser impenetrable. Pero ¿saben, queridos hermanos? Realmente esas 3 cosas no tienen que ver con Jeremías en sí. ¿Saben con qué tienen que ver esas 3 realidades? Tienen que ver con el mensaje de Jeremías. No es Jeremías en sí el que va a ser inalcanzable, es el mensaje de Dios, el que no va a poder ser alcanzado para que sus enemigos lo destruyan. Es el mensaje de Dios el que va a ser indestructible, y es el mensaje de Dios el que va a ser impenetrable, y sus enemigos no va a poder, por más que lo rechacen y se empeñen de destruirlo, no podrán acabarlo. ¿Saben? Esas 3 verdades no reposan en Jeremías. No es el confort para Jeremías en sí, es el confort de Dios para un hombre llamado a dar un discurso a las naciones. Es el mensaje de Dios el que permanece para siempre, y por lo tanto no es Jeremías el indestructible, es el mensaje de Dios. La palabra que Dios pone en Jeremías es la que va a ser como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Jeremías? Jeremías, no vas por tu propia cuenta. Te estoy llamando para una tarea, pero yo estoy contigo. Mis palabras estarán en tu boca, y mi palabra en tu boca no podrá ser destruida. ¿Quién podrá silenciar a Jeremías? ¿Quién podrá, aún matando a Jeremías, silenciar su discurso? ¿Quién podrá, por más que se tape los oídos, no escuchar el mensaje de Dios? La Biblia dice que algunos se tapaban los oídos, que les rechinaban los dientes frente al mensaje de Jeremías, que les era odioso terriblemente. Pero Dios le dice, Jeremías, mi mensaje permanecerá para siempre. Por lo tanto, como mi mensaje permanece, tú como siervo mío permanecerás dando el mensaje hasta que yo te diga. Queridos hermanos, Dios le está diciendo a Jeremías, manos a la obra. Manos a la obra. Yo estoy contigo. Sí es cierto, se levantarán contra ti muchos y pelearán contra ti y lucharán para destruirte, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo, dice Jehová. Pero nuevamente, ¿contra quién realmente era que peleaban los enemigos de Jeremías? ¿Eran contra Jeremías? ¿Era contra Dios? ¿Estaban peleando contra Jeremías, un hombre tan débil, tan pasajero, tan efímero? Realmente no peleaban contra Jeremías. La pelea no era contra Jeremías, la pelea era contra Dios, que levantaba profetas que les decían la verdad y que hablaban juicio y destrucción contra una nación rebelde. Por eso Dios le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán.
Realmente no era a Jeremías el que iban a vencer, era el mensaje. Iba a ser invencible, indestructible, impenetrable, indestructible, inalcanzable, porque Dios está con nosotros. Queridos hermanos, ¿quién podrá prevalecer contra los escogidos de Dios? ¿Quién podrá destruir a los creyentes? ¿Quién podrá destruir la fe que Dios nos ha dado? ¿Quién podrá destruir la iglesia de Dios que Él compró por su propia sangre? La respuesta es nadie, porque Dios está con nosotros. Muchos han predicado este capítulo hablando de que Jeremías es tan importante y tan amado por Dios que Dios no va a permitir que pase nada contra él. Algo así como que Jeremías es el centro, está en una burbuja, protegido y cuidado por Dios porque es que es muy especial en las manos de Dios. No es ese el mensaje. Jeremías no es especial. Jeremías es un hombre común y corriente, con tantas excusas, con tantos desánimos y luchas como todos nosotros. Pero ¿saben qué es lo especial aquí? Dios y su mensaje. Dios, que es especial y que es eterno, y su palabra que permanece para siempre, va a hacer que en la boca de Jeremías prevalezca, a pesar de los desánimos y las confrontaciones naturales que tiene Jeremías. Yo haré que mi palabra permanezca, haré que mi palabra florezca, haré que mi palabra sea firme y fuerte como minerales sólidos e indestructibles, como el hierro y como el bronce, que nada ni nadie podrá destruirlo. Y por esa razón, del mensaje indestructible de Dios en la boca de Jeremías, es que tenemos hoy la palabra. Porque como la palabra de Dios es indestructible, es inalcanzable, es impenetrable y vence siempre a pesar de los obstáculos, por eso nosotros tenemos la palabra hoy. Tenemos la palabra de Dios que permanece para siempre. Queridos hermanos, Dios nos conforta una y otra vez con su palabra. Dios nos conforta una y otra vez con su evangelio, diciéndonos, yo estoy con ustedes. Nada ni nadie los podrá separar del amor mío. Pero no es porque seamos el centro de atención de Dios. No es porque seamos los hijos amados o predilectos de Dios, porque no existe. El único hijo amado de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo amado eternamente en el cual Dios se complace. Ustedes y yo somos cobardes pecadores, miserables que nos da temor ir a servir al Señor. Ustedes y yo somos temerosos, pusilánimes, nerviosos, inconstantes, que decimos no sé hablar. Pero ¿cómo que no sabía hablar si sí se podía defender? El solo hecho de que le responda a Dios eso muestra que sí sabía hablar. ¿Saben? La excelencia del mensaje y la razón de la protección de Dios para nosotros no somos nosotros en sí. Es su propio mensaje, es el propio honor de Dios, es la propia disposición de Dios, es el carácter de Dios que no puede ser desconocido ni burlado. Y Dios va a traer juicio. Pero antes del juicio va a hacer que su palabra se predique, y para hacer que su palabra se predique, va a usar un varón que no es mejor que usted ni yo, un varón que no tiene mejores cualidades, sino que es igual que nosotros, pero le va a capacitar y le va a confortar. Proverbios 31:17 dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y luego en Lucas 17:8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú. Y luego en Job 38:3 dice, ahora cíñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y en Job 47 dice, ahora cíñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. Nuevamente. Y recuerden que Pablo nos llama la atención sobre eso cuando dice, cíñete los lomos, pórtate como un hombre. Qué interesante Dios. Si a nosotros nos dice alguien eso, nos causa una terrible ofensa. Pero Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no seas un cobarde, no te creas que eres un muchacho incapaz. Cíñete los lomos y pórtate como un varón. Pórtate como un hombre que eres, háblales a ellos, no tengas temor. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que recibir ese mensaje hoy. Debemos portarnos como varones de Dios, asumiendo nuestro liderazgo en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Lamentablemente la mayoría de los varones hoy en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, hemos tomado la actitud cobarde y pusilánime de Jeremías.
Hemos dicho también como Jeremías, no sé hablar, no puedo, envía a otro. Tengo miedo, me da temor, no soy capaz. Y Dios, al igual que Jeremías nos dice hoy, escuchen varones, levántate, ciñe los lomos, pórtate como varón, háblales todo lo que yo te digo. Ocupa tu lugar como varón, en tu casa, en la iglesia y en la sociedad. Ocupa tu lugar y no tengas temor. Predica mi mensaje con valor y con confianza, porque yo estoy contigo. Porque no te estoy llamando a hacer tu propia obra, sino mi propia obra, y yo te capacito y te sostengo. Dios lo que le dice a Jeremías es, aunque peleen contra ti, aún en tu propia casa, o en la iglesia, o en la sociedad en la que estamos, yo estoy contigo. Y son mis palabras, mi mensaje y mis principios los que te estoy llamando para poner por obra. Entonces, como son mis principios, y es mi palabra y es mi voluntad la que tú vas a hacer, nadie podrá enfrentarte, porque yo estoy contigo. Queridos hermanos, Dios está con nosotros. Cíñete los lomos, levántate y cumple tu tarea. No importa si eres joven, no te excuses. Jeremías tenía miedo de hablar y pensaba que no tenía la experiencia, que no tenía la capacidad y que era un joven frente a una sociedad adulta que iba a ser rechazado por él. Pero Dios nos dice, al igual que a Jeremías, no tengas temor. No importa tu trayectoria, no importa si eres joven o no, no importa si estás comenzando o no, cíñete los lomos, no te subestimes, cumple la tarea. Yo te llamé y yo te capacito. Yo estoy contigo. No diga que no sabes hablar y no diga que eres un muchacho, porque estoy contigo. Queridos hermanos, Dios está con nosotros. Dios nos está llamando a cumplir encargos especiales en la sociedad en la que estamos. Estamos en una sociedad con unos encargos especiales y no podemos ser inferiores a ese llamado que Dios nos ha hecho. Históricamente se nos reclamará si nosotros fuimos o no responsables ante los desafíos de esta sociedad. Estamos frente a una sociedad peligrosa, adúltera y obstinada. Estamos frente a familias que se salen de su curso. Estamos frente a iglesias que requieren hombres y mujeres comprometidos. Y Dios te dice hoy, cíñete los lomos, levántate y haz tu tarea. Y Dios nos dice hoy, no tengas temor, no somos un accidente, fuimos cuidadosamente planeados y hemos sido cuidadosamente guardados por Dios para servir en su obra. No para nuestros propios vientres, no para nuestros propios anhelos o sueños, sencillamente somos guardados por Dios para sus planes especiales. ¿Eres tú un Jeremías? ¿Eres tú un hombre cobarde y temeroso que no tienes el valor de enfrentarte a cumplir tus deberes y tus responsabilidades y tus principios en tu casa, en esta iglesia y en la sociedad? Dios nos dice, levántate, yo estoy contigo. Te he cuidado desde antes de nacer. Te he capacitado y mostrado el camino para que no digas que no lo sabes hacer. Y te estoy confortando y diciéndote que yo estaré contigo porque no estás cumpliendo tu propia obra, sino mi obra en tu casa, en la iglesia y en la sociedad. Queridos varones, como dice el libro de Job y como dice Pablo posteriormente en el Nuevo Testamento, portaos varonilmente, cíñete los lomos y manos a la obra. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y faltos de entendimiento, son sabios para hacer el bien, pero no saben. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Quiera Dios que usted y yo no seamos de esos necios que describe el libro de Jeremías. Quiera Dios que ustedes y yo no seamos de ese pueblo necio e ignorante y falto de entendimiento. Quiera Dios que ustedes y yo, especialmente los varones, seamos hombres sabios y entendidos para hacer la voluntad de Dios y para portarnos adecuadamente al llamado y al encargo que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros, sobre nuestros lomos y para el cual Dios nos ha capacitado y por el cual Dios está con nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias te damos porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos das tu palabra y tu palabra es poderosa. Tu palabra nos dice todo lo débiles que somos. Tu palabra nos dice todas las excusas que sacamos. Tu palabra nos muestra una radiografía de nuestra propia realidad y del inconsciente colectivo de nuestra propia sociedad. Somos cobardes, somos temerosos, somos miedosos.
Sacamos tantas excusas que para nosotros son válidas. Pero Señor, tu palabra es maravillosa, porque no solo nos muestra esa realidad, tu palabra nos muestra una realidad mayor y eterna que nace en tu propio corazón. Tú estás con nosotros. Tú nos has llamado desde antes de nacer y nos has comisionado y capacitado y preparado para una tarea que no tiene precedentes. Esa tarea es extender tu reino en una sociedad difícil. Vivimos en una sociedad similar a la de Jeremías, obstinada y rebelde, difícil, terca, ignorante, pero lamentablemente como iglesia a veces somos iguales. Lamentablemente como creyentes a veces somos iguales, tercos, ignorantes y obstinados de corazón. Ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros y levanta hombres como Jeremías en medio nuestros que sean enviados aún contra su propia voluntad a ejercer la tarea. Levanta hombres, Señor, que se porten como varones en su casa, como varones en la iglesia y como varones tuyos en una sociedad mala y perversa. Haz de los varones, Señor, que me escuchan en esta mañana, varones comprometidos, varones de verdad, que se ciñen los lomos por tu infinita gracia y bondad y que asumen frente a ti la gran responsabilidad de ejercer y de poner en práctica los principios del Evangelio. Que no tengan temor de poner los principios sobre la mesa y sobre su propia vida y hogar y en la iglesia y en la sociedad. Capacítanos, Señor. Nosotros no podemos. Y cuando lo intentamos hacer, tenemos tanta oposición de dentro y de afuera, pero tú eres poderoso, tú estás con nosotros. Pelearán contra esos varones que te van a servir, pero no podrán vencerlos porque tú estás con ellos, dice Jehová de los ejércitos. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por hacer que tu palabra florezca como el almendro antes de la corrección. Gracias por hacer que antes que venga tu reprensión sobre nosotros por nuestra rebeldía, escuchemos tu palabra. Y hoy la estamos escuchando y ya no tenemos excusa. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.